Antes que todo, muchas gracias. Muchas gracias porque para mí es un absoluto placer estar acá con ustedes. Pues yo creo que ya estamos casi todos, entonces vamos a empezar con melasma. Ahorita que iba llegando la gente había pensado presentarles primero el Starwalker PQX y con eso algunas, digamos, tratamientos a los que se le ha puesto nombre, y si ustedes quieren decirles por el nombre, pues eso es más que bienvenido. Sin embargo, es básicamente la utilización de la tecnología. Bueno, yo creo que esta es una situación que nuestras mentes convierten en problema todos los días de nuestra práctica. ¿Cómo hacemos nosotros para que este tipo de pacientes puedan llegar a tener resultados reales? Yo me he paseado por varias partes del mundo y incluso hay un experto en la ciudad de New York que la fórmula para este tipo de pacientes es apréndete a maquillar. Y en su clínica tienen un maquillaje especial, tienen personas que les enseñan a maquillarse y es la respuesta que encontramos para este tipo de situaciones tan marcadas. Yo creo que la situación más grande con la que nosotros nos hemos encontrado es el entendimiento del melasma como esto, como pigmento, como una mancha. Y si nosotros seguimos tratando una mancha, pues vamos a seguir teniendo los resultados que tenía el doctor Klintman por allá en los años 60. Porque es que nos enfocamos en quitarle la mancha al paciente, en mejorar el nivel de pigmento del paciente y no realmente en lo que está sucediendo en la piel. Porque cuando nosotros evaluamos la piel de nuestros pacientes, especialmente mujeres, de una forma más profunda, nos damos cuenta que decir que esto sea pigmento es obviar por lo menos el 70% de los síntomas que nos está mostrando la piel de nuestros pacientes. Yo creo que acá podemos ver que además del pigmento tenemos una proliferación vascular muy marcada, pero lo que es más importante desde nuestro criterio, desde nuestro sistema de creencias, la elastosis solar tan importante que empiezan a desarrollar los pacientes. Por esto nosotros pensamos que el melasma no es solo pigmento, y eso que estamos hablando de la piel. Ahora no nos vamos a poner a hablar de qué está pasando a nivel del sistema adaptativo al estrés de nuestros pacientes, qué está pasando con la microbiota de nuestros pacientes, qué está pasando con el estado metabólico de nuestros pacientes. Miremos este video en donde lo que tenemos es un esquema muy sencillo de nuestra piel, nuestra querida estrella, el Sol, los diferentes tipos de radiación que van a atravesar la atmósfera. Menos mal los rayos de vacío, los rayos cósmicos no llegan hasta nosotros, estaríamos llenos de burbujas y tumores. Y esta radiación lo que va a generar en nuestros queratinocitos, básicamente para hacerlo muy entendible, es una oxidación que se va a convertir en una señal paracrina, en donde el queratinocito le pide auxilio al melanocito para que se genere un mayor número de pigmento, una mayor cantidad de pigmento, y este proceso es lo que nosotros conocemos como broncearnos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la oxidación es mayor, no solamente a nivel epidérmico, sino también a nivel dérmico? Y empezamos a generar una destrucción acelerada de toda la matriz extracelular, pero lo que nos encanta especialmente del colágeno. Va a llegar un momento en donde nuestros fibroblastos, que son esos marcianitos que pusieron así los diseñadores, van a entender que no van a poder regenerar a la velocidad que se está perdiendo este colágeno. Y esto genera un llamado inmunológico. Es un llamado de auxilio a las Fuerzas Armadas de nuestro cuerpo. Es como tomar el teléfono cuando se nos entran los ladrones a la casa para llamar a la policía. El sistema inmunológico va a responder especialmente a través de una célula inmunológica primaria que es el mastocito, y aquí nos podríamos quedar hablando toda una tarde sobre la respuesta inmune, sobre las citoquinas involucradas, pero lo importante es entender que en algún momento nuestro sistema inmune va a entender que esto no es una agresión biológica, que acá no hay bacterias, no hay virus, no hay parásitos, sino que tenemos una radiación electromagnética que es una agresión física. Y la única forma que tiene nuestro tejido, en este caso nuestra piel, para defenderse de esa agresión es a través de la generación de un mayor número de pigmento o una mayor cantidad de pigmento. Básicamente lo que estamos haciendo es generar un escudo que impide que la radiación siga entrando y siga generando el daño que está desencadenando absolutamente toda la fisiopatología, que nos lleva a tener 3 pilares en la sintomatología de la piel de nuestros pacientes: elastosis solar, hiperpigmentación y la proliferación vascular. La proliferación vascular, ¿por qué? Porque es que los vasos sanguíneos son las vías de suministro que asegura nuestro sistema inmunológico para poder seguir desarrollando la inflamación que se está desarrollando.
Como factores etiológicos, entonces, pues genética, no tenemos genes identificados, pero todos sabemos que los que vivimos entre los trópicos tenemos mayor riesgo de desarrollar melasma. Ahora con la migración, pues es algo que se ha tergiversado un poco y lo encontramos en todas partes. Mucho cuidado con los fototipos engañosos. Estoy hablando de la paciente rubia, de ojos claros, que muchas personas interpretan como un fototipo 2, y esto no solamente va para tratamiento de melasma, sino para cualquier tratamiento, cicatrices de acné, rejuvenecimiento. Entonces lo primero que hacen es ponerle un CO2 porque quieren resultados rápidos, y resulta que esto era un fototipo 4. ¿Y qué tenemos? Una pigmentación posinflamatoria muy severa. Creo que lo vemos todos en la práctica día a día, pacientes que nos llegan con pigmentaciones severas después de un CO2 o una IPL, y realmente lo que nos hizo falta fue una lectura adecuada del tejido que vamos a trabajar. La radiación electromagnética son los triggers, son los disparadores. Ojo, que sabemos que es la radiación ultravioleta, pero también la luz visible de alta energía y la radiación infrarroja. Cuando hablamos de luz visible de alta energía, en este momento tenemos suficiente evidencia para decir que no se trata de la que emite la pantalla del computador, del teléfono móvil o de los televisores. Porque la dosis que nosotros recibimos con eso no alcanza a generar el daño que sí genera la luz visible de alta energía que emite el sol. Sin embargo, estoy hablando a nivel del tejido que vamos a trabajar. Pero cuando nosotros entendemos que esta luz azul inhibe la producción de melatonina, y cuando nosotros inhibimos la producción de melatonina, generamos una activación simpática y una inhibición parasimpática, especialmente antes del sueño, nuestros pacientes van a tener una inhibición de la reparación y de la regeneración. Entonces, a nivel sistémico sí tiene mucha influencia, y nosotros deberíamos enseñarle hábitos de sueño saludable a nuestros pacientes cuando queremos tener resultados reales, especialmente en este tipo de tratamientos. En cuanto a la contaminación, las partículas aerotransportadas y los hidrocarburos aromáticos, y es por esto que en ciudades tercermundistas, en donde la contaminación es mucho más marcada, también tenemos una prevalencia muy alta de melasma. Básicamente, nuestro sistema inmunológico ha desarrollado una defensa frente a la radiación ultravioleta y las demás radiaciones de nuestra querida estrella por más de 2 millones de años, por más de 100, en este momento 210.000, 310.000 años es lo que conocemos que tiene el Homo sapiens más antiguo, pero antes como homínidos mucho más. Pero estas partículas las tenemos en nuestro medio hace medio siglo, por lo menos en la cantidad que lo tenemos ahora, y cada vez peor. Entonces, la adaptación que ha tenido nuestro sistema inmunológico es a responder muy parecido a como lo hace frente a la radiación, y la activación inmune es prácticamente idéntica. Y hay algo adicional que genera una activación similar, que es la fricción. Entonces, expliquémosle también a nuestros pacientes cuando hacemos la fórmula del skincare que se van a llevar para la casa, que no es necesario coger la crema, una cantidad impresionante, y ponerla sobre la mancha y friccionarla como si no hubiera un mañana, porque eso es lo que hacen la mayor parte de las personas con manchas. Hormonal, sabemos que las propiomelanocortinas a nivel dérmico son muy importantes, a nivel epidérmico son muy importantes, pero ¿qué me dicen ustedes de la activación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal? La CRH, la ACTH son melanocortinas. Entonces, cuando una persona tiene una activación simpática continua, lo que está activando también es la capacidad de pigmentar de nuestro cuerpo. Y por eso encontramos en enfermedades que se han descrito desde hace mucho tiempo en los libros de medicina interna como la Harrison, las hiperpigmentaciones que se pueden desarrollar. Y por supuesto, por eso les pongo el cortisol y la insulina, porque la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 son unos activadores maravillosos de la glándula del sebo, de la glándula sebácea. Y en este momento pensar que la glándula de sebácea produce sebo es ignorar por lo menos el 90% de las funciones que tienen. Básicamente activa como un microeje hipotálamo, hipófisis suprarrenal dentro del tejido. Es un activador inmunológico y es un perpetuador de la respuesta inflamatoria en nuestra piel. ¿Qué quiere decir eso? Trastornos metabólicos. Hay que buscar trastornos metabólicos en los pacientes cuando nosotros estamos haciendo estética. Y por supuesto, procedimientos que nosotros no recomendamos, no porque no puedan funcionar, sino porque los cuidados que tienen los pacientes no son los adecuados, y esto puede llevar a un empeoramiento. Les voy a hablar especialmente de los peeling. Pueden ponerlo como sea, químico, físico.
E incluso ustedes saben que en el Dynames hay un preseteo para tratar melasma con Erbium. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Un peeling, es quitar las estructuras más superficiales de nuestra epidermis, en donde tenemos mayor número de pigmento, mayor cantidad de pigmento, pero además estamos dejando desprotegido el tejido. El tiempo que tarda en regenerarse esa epidermis es un tiempo que nuestro tejido va a estar mucho más afectado por cualquier tipo de radiación que reciba. Porque la estructura que más absorbe la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja después de la melanina es el DNA. Y después están las queratinas, las proteínas especializadas de nuestro estrato córneo. A nivel histológico, básicamente lo mismo. Acá no les puse una foto de histología normal, esto es una tinción con factor 8A para ver la proliferación vascular, pero a nivel histológico también siempre íbamos por cuántos melanocitos hay, qué nivel de pigmento hay, y siempre obviábamos la elastosis solar tan marcada que encontramos en cada una de las biopsias de un paciente al que se le toma cuando tiene una patología como esta. Por eso nosotros tenemos una definición diferente de melasma, y para hacerlo muy resumido, esto es una condición de envejecimiento. Antes poníamos condición de fotoenvejecimiento, pero es que ahora sabemos que hay muchos otros factores que aceleran este proceso. Cuando yo tengo una condición de envejecimiento y quiero tratar el pigmento, pues no voy a tener resultados. Porque es que lo que está activando la fisiopatología de la enfermedad es este envejecimiento acelerado. Si yo me enfoco en tratar el envejecimiento acelerado, posiblemente los resultados que obtenga sean diferentes. Y eso es lo que venimos haciendo. Como tratamiento, todo lo que ustedes ya saben hacer, nosotros cambiaríamos un poco, esto se absorbe todo el pointer, cambiaríamos un poco los inhibidores de melanogénesis, usamos algunos, pero la hidroquinona en Sudamérica se vende por encima del mostrador con corticoide y con retinoide a dos manos. Entonces cuando tú le formulas hidroquinona al paciente, son muchas veces casos en donde va a seguir utilizando esta formulación por 5, 6, 7, 10 años y después llegan a nuestra práctica con una atrofia y una proliferación vascular mucho más empeorada por el uso de los corticoides, y por eso nosotros no lo hacemos y basamos nuestra formulación en antioxidantes, no solamente tópicos sino también sistémicos. El protocolo del que vamos a hablar y el tratamiento del componente vascular y la inflamación, que lo hacemos con dos cosas diferentes. Primero con el protocolo láser y segundo, en algunos casos, con el uso de ácido tranexámico. La dosis más recomendada son 250 miligramos cada 12 horas. Cuando mi hermano y yo empezamos a usar ácido tranexámico hace como 8 años o 9 años, utilizamos 500 miligramos 3 veces al día, o sea, la dosis ginecológica para hemorragias, y hacíamos un pool de exámenes, proteína S, proteína C, PT, PTT y NR, con mucho temor de no tener eventos embólicos o trombóticos en nuestros pacientes. Bueno, entonces el primer paso, 1064, full spot, que estamos buscando un efecto fotoacústico subcelular dentro de la célula, subletal, que no mata la célula. También vamos a tratar la melanina dérmica. Para ir a esto, lo que vamos a hacer es aumentar el spot de tratamiento, pero primero podemos usar spots de tratamiento pequeños porque queremos estar superficiales tratando el pigmento que se encuentra en la epidermis. Para esto usamos primordialmente este pulso que ustedes ya conocen, es el pulso híbrido del MAQX, del StarWalker MAQX. Es un pulso de 5 nanosegundos con picos de 580 picosegundos que nos permite tener una interacción en el tejido en picosegundos y de esta forma fragmentar moléculas más pequeñas de pigmento. También utilizamos el StarWalker PQX, que lo que tiene es un pulso estándar de 300 picosegundos. Y estos son los efectos que nosotros podemos ver, y si ustedes se dan cuenta, los estudios están publicados utilizando equipos en 5 nanosegundos, un pulso puro en 5 nanosegundos. Ahora, el efecto que nosotros podemos tener cuando interactuamos en picosegundos es bastante diferente. Esa fotografía que ven ustedes, la primera a su izquierda, es una microfotografía electrónica en donde vemos un melanocito viable, y posteriormente es lo que encontramos después de la irradiación. ¿Qué está pasando acá? O lo que nosotros denominábamos antes dendridectomía, es amputar las dendritas,
Es una estructura delgada en donde va a haber una cantidad de pigmento bastante grande, o es como cuando coges un pulpo y le pegas una palmada en uno de sus tentáculos. Él los puede retraer. No sabemos qué está pasando, pero lo que sí sabemos es que tenemos 15 días de trabajo con melanocitos que no tienen capacidad de pigmentar queratinocitos. Y por eso es que nosotros hacemos sesiones cada 15 días. Esta es la forma en que lo hacemos. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos buscando es evitar el overlapping, evitar pulso sobre pulso para evitar la pigmentación posinflamatoria. Acá la energía está bastante alta, se pueden dar cuenta que es una paciente que ya casi no tiene pigmento, pero la interacción fotomecánica es bastante audible. Y lo hacemos así para fines académicos. Que es importante notar que cuando la paciente aún tiene pigmento, nosotros trabajamos sobre el área con pigmento. Porque lo que nos pasaba al principio, estoy hablando del 2017, es que la mejoría era muy marcada, incluso con herramientas para medir de una forma muy objetiva el nivel de pigmento, pero también generábamos un aclaramiento de la piel en donde no habían síntomas de melasma. Y las pacientes seguían notando la diferencia. Entonces, primero aclaremos la mancha y luego, si queremos disminuir el tono de la piel, tratamos la cara entera. Básicamente esto es lo que buscamos, disminuir el nivel de capacidad que tienen los melanocitos para pigmentar. El segundo paso, como César lo decía, pues la versatilidad que nosotros tenemos en los equipos es gigantesca. Y cuando nosotros hablamos de FRAC 3 estamos hablando de pulsos cortos de neodimio. Se extiende un poquito, el 1.6 está salido de los cortos, eso ya es un pulso largo, pero el efecto es porque, se llama FRAC 3 porque lo que nosotros tenemos es un fraccionamiento en 3 dimensiones. Tenemos un full spot, pero tenemos un sobrecalentamiento por la entrega rápida de energía en diferentes estructuras. Ustedes pueden encontrar melanófagos, un pelo miniaturizado, una estructura vascular en senescencia, una fibra de colágeno envuelta en productos finales de glicación. Bueno, infinidad de estructuras en la piel que van a absorber más cantidad de energía en 3 dimensiones, calentamiento en 3 dimensiones que genera un encogimiento o recogimiento del tejido, y por eso el FRAC 3 tiene esa capacidad de tensado a nivel superficial que podemos encontrar y mejora tanto la textura de la piel. Pero cuando nosotros buscamos un efecto antiinflamatorio, lo que debemos hacer es utilizar fluencias realmente bajas. Estoy hablando por debajo de 10 julios por centímetro cuadrado. Esto tiene evidencia, está publicado especialmente por especialistas en odontología, en donde su afán primordial es encontrar cómo estimular la formación de tejido, cómo controlar la respuesta inflamatoria, y han hecho unos estudios muy lindos en donde vemos que la inhibición especialmente del factor de crecimiento vascular endotelial, pero también de otras interleuquinas, es real. Básicamente es esto, nuevamente fluencias mucho más altas de las recomendadas para tener algún efecto acústico y poder mostrarlo de una forma un poco más académica y se pueda entender más fácilmente. En este momento nos estamos quedando en el área de tratamiento, pero esto es un pulso que uno puede generar en toda la cara de la paciente. Y básicamente lo que hacemos es decirle a nuestro sistema inmune, acá quedaron fibroblastos, pero es a nuestro sistema inmunológico, también a los fibroblastos estamos trabajando, no tenemos que desencadenar inflamación. El tercer paso, Q-Switch, las piezas de mano fraccionadas. La que más nos gusta a nosotros es la FS20A, pero se pueden utilizar muchas otras piezas de mano fraccionadas con 1064 por el momento. Ahora estamos haciendo algo con 532, pero es algo que no tenemos resultados aún para mostrar, entonces preferimos guardarlo. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un efecto epidérmico? Vamos a tener un aumento en el intercambio de los queratinocitos, y cuando tenemos un efecto dérmico vamos a generar soluciones de continuidad que tienen que ser reparadas y por tanto activación fibroblástica y reclutamiento de nuevos fibroblastos. Esto es el efecto del que nosotros nos damos la mano, se llama LIOB o Laser Induced Optical Breakdown. Básicamente las piezas de mano lo que tienen es un elemento óptico difractivo, del cual les voy a hablar en un rato, en donde nosotros lo que generamos es que los fotones que vienen completamente coherentes se difracten y vayan en un trayecto diagonal.
En la FC20A lo que vamos a tener son 81 puntos en donde múltiples fotones se van a encontrar en un punto. Y eso va a depender del espaciador que nosotros estamos utilizando. Cuando eso sucede, el átomo que recibe toda esa energía, especialmente el electrón, no se va a excitar, como cuando aprendemos cómo se genera la luz láser. Se va a ionizar. La ionización es la pérdida del electrón del átomo. Un átomo ionizado genera plasma. El plasma es uno de los múltiples estados de la materia, en este momento más de 14 estados, pero ha sido denominado el cuarto estado de la materia. El plasma es lo que nosotros podemos ver como las luces blancas que se generan cuando hacemos los pulsos de las piezas de mano fraccionadas. Este plasma es un cromóforo maravilloso para 1064. Entonces lo que va a hacer es absorber más fotones que van a generar más ionización, que va a generar más plasma, y por eso este fenómeno se llama avalancha de ionización. Llega un momento en que está la energía que acumulamos, que hay una microexplosión sónica dentro del tejido, y esta es la que va a generar el daño del que nosotros nos vamos a dar la mano para estimular la activación fibroblástica. Esto es un ejemplo, ahí pueden ver ustedes los 81, bueno, se alcanza a ver un poco. En este momento nosotros recomendamos una técnica más en stamping, levantando la pieza de mano para evitar precisamente la fricción que ustedes pueden ver acá. Y como lo vamos a ver más adelante, tratamos primordialmente el área con melasma, pero también podemos tratar toda la piel de la cara para generar un rejuvenecimiento un poco más homogéneo. Esto es un ejemplo de lo que logramos. Esto es una fotografía con dermatoscopio de los microagujeros que obtenemos cuando utilizamos esta tecnología. Lesiones epidérmicas, lesiones dérmicas, y si lo traje, esto es lo que logramos cuando utilizamos fluencias realmente altas. Esto solo se puede lograr en todo el mercado con el StarWalker MAQX, ni siquiera con el PQX. Utilizando energías realmente altas, estoy hablando por encima de 70 milijulios por píxel. Y el cuarto paso es el tratamiento vascular, en donde estamos tratando vasos muy pequeños. Estos son los grandes y por eso estamos alrededor de 5 milisegundos, pero incluso para nosotros lograr un tratamiento real de este tipo de vasos sanguíneos, que es lo mismo que pasa cuando tratamos rosácea, necesitamos utilizar aumento y luz polarizada. Si no, estamos tratando menos del 5% de los vasos que tienen como proliferación vascular nuestros pacientes. Y cuando hacemos eso vamos a estar con tiempos de emisión realmente cortos, porque son vasos de flujo muy alto. Entonces yo lo que debo hacer es calentar rápidamente la hemoglobina antes de que se escape en el vaso y alcance ese calentamiento a llegar al endotelio para desnaturalizarlo, que es lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo tratamientos vasculares. Un poco una ejemplificación de lo que hacemos. Y esto lo que nos da a nosotros es un reacondicionamiento de la piel utilizando múltiples pulsos de neodimio, que nos lleva a mejorías como esta y a este tipo de pieles. Un resumen del protocolo. Normalmente lo que hacemos son 6 sesiones de tratamiento con intervalos de 15 días entre las mismas. Usamos anestesia tópica, usamos enfriamiento y en casos especiales profilaxis antibiótica y o antiviral. Por ejemplo, una paciente con herpes recidivante requiere el uso de antiviral, especialmente si vamos a hacer tratamientos periorales con la pieza de mano fraccionada. Estos son los parámetros. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy absolutamente de acuerdo con César. Fotona todo el tiempo es, por favor, danos un parámetro. Pero yo le digo, pues muéstrame el paciente y te doy los parámetros para el paciente. Es que depende de lo que estamos tratando. Es muy diferente tratar un fototipo 3 con un pigmento claro a tratar un fototipo 5 con un pigmento muy oscuro. Cuando yo tengo mucho pigmento, la interacción del láser va a ser muy alta, entonces puedo usar fluencias realmente bajas. Pero cuando tengo poco pigmento en una piel clara, necesito aumentar las fluencias para que haya interacción. Cuando la paciente está mejorando, necesito aumentar las fluencias para que haya interacción. Y lo mismo pasa con la pieza de mano fraccionada. ¿Por qué usar 7 o por qué usar 13? Pues es que si tengo una piel gruesa, seborreica, yo puedo utilizar fluencias altas de entrada.
pero eso es una piel bastante maltratada, muy delgada, con 13 milijulios va a sangrar, la recuperación va a ser prolongada, vamos a tener equimosis, el daño que podemos hacer es verdaderamente alto. Entonces va a depender 100% de nuestros pacientes. Y estos son ejemplos de los resultados que nosotros podemos obtener. Este fue el primer estudio que nosotros hicimos, acá está súper acortado en esta presentación, pero simplemente es para mostrarles que incluso pacientes de 27 años con melasmas marcados, después de más de 3 años, sin recidiva. Estos son los tipos de resultados que nosotros podemos obtener. Ahora, en nuestra práctica hay muchas cosas adicionales que no están acá. El manejo del estrés de los pacientes, el manejo de la inflamación crónica de bajo grado, muchas cosas que nos ayudan a que los resultados sean mucho más prolongados. Pero lo que con la tecnología nos da resultados prolongados es realmente hacer un rejuvenecimiento de la piel. No pensar en tratar el pigmento. Y muchos dirían, y de hecho se ha intentado, entonces ¿por qué no intentar con un CO2 o incluso con el herbio fraccionado? Bueno, nosotros con el herbio ya lo intentamos y no lo recomendamos, pero publicaciones con CO2, con herbio, con otros tipos de tecnologías con el fin de rejuvenecer, pueden encontrar la cantidad que ustedes quieran en PubMed y siempre con los mismos resultados, que normalmente es un empeoramiento del melasma. Porque es que los mecanismos de acción son totalmente diferentes. Cuando yo tengo calentamiento, cuando yo tengo coagulación, las vías de inflamación que voy a activar generan pigmentación. Entonces lo que obtengo muchas veces es pigmentación postinflamatoria. Si ustedes se dan cuenta, no es solamente la mejoría del pigmento, sino la disminución en los poros, el aumento del brillo de la piel, es una piel mucho más joven, que además se ve más gruesa y más tensa, que es una de las cosas que más nos dicen nuestros pacientes cuando hacemos sobre todo 6 sesiones, en algunos casos hasta 8 sesiones cada 15 días. Es que siento la piel mucho más gruesa y estamos trabajando sobre la parte de la dermis superficial. Otros casos en donde ustedes pueden ver que también se combinó con el tratamiento de efélides y de otras pigmentaciones. El brillo es absolutamente diferente, la lozanía de la piel es lo que más habla. Todas estas fotos que les estoy mostrando es un año después de haber terminado las 6 sesiones sin sesiones de mantenimiento. Quiero ir rápido por esta parte porque es que realmente les quiero mostrar otros resultados de lo que obtenemos actualmente. Todo esto es del primer estudio. Hay algunas pacientes que venían de afuera de Bogotá, entonces las fotos de post son enviadas por los pacientes y por eso también la diferencia en la calidad de las fotos. Pero lo que hemos buscado ahora es incluso estandarizar la forma en la toma de fotografía y para eso estamos utilizando Quantifiker, que permite que los resultados sean mucho más objetivos, pero además no pase por la mente de nadie que se están triqueando los resultados. Esta es la publicación. En este momento estamos en proceso de publicar la segunda parte. Esta era también para mostrarles que los resultados también se pueden tener en hombres. Es poco frecuente que un hombre consulte por melasma, sin embargo es también algo que va en aumento, la prevalencia de esta patología en hombres, y pues también va en aumento la necesidad o las ganas de los hombres de verse bien. Entonces cada vez los tenemos más en nuestras prácticas. Y esta es la segunda parte del estudio que tenemos por publicar. Lo que hicimos fue una encuesta a las 20 pacientes tratadas y lo que encontramos es una satisfacción, esto es después de 30 meses, una satisfacción del 84%, 50% de recaídas, pero ojo, solamente con una pigmentación o repigmentación de 2.5 sobre 10. O sea, sí recaí, pero mi pigmento es mucho menos de lo que era antes de empezar el tratamiento. Y lo que nos interesa en nuestra práctica, un nivel de recomendación del 90%. Esto quiere decir que estos son pacientes que muchas veces se encuentran en diciembre con su familia, con sus primas, con sus tías, que todas tienen melasma porque tienen una genética muy similar, todas han pasado por dermatólogos, por médicos estéticos y la que tuvo resultados es nuestra paciente. Eso quiere decir que en esa reunión familiar, sin una sola publicación en redes sociales, ya tenemos por lo menos 6 o 7 pacientes nuevas que se van a hacer el tratamiento completo. Con un precio familiar se puede hacer. Bueno, y estos son resultados a largo plazo, un largo plazo real, porque cuando encontramos publicaciones en revistas indexadas, largo plazo son 4 meses, y todos sabemos que las recaídas del melasma están por ahí, entre el tercer y el cuarto mes. Esto es antes
y después de un año. Y esto es después de 30 meses. Por supuesto que hay pigmento, por supuesto que hay efélides nuevas, por supuesto que hay algo de melasma, pero miren por ejemplo el área de la frente. Y con algo muy peculiar que yo les quiero mostrar en otro caso, que es esta paciente, y es después de 30 meses, miren el nivel de envejecimiento de esta mujer. Y a pesar del envejecimiento que ella está teniendo, el nivel de repigmentación no es el mismo. O por lo menos los cambios son mucho más homogéneos en toda la piel, pero miren cómo estaba y miren el nivel de envejecimiento. Yo personalmente, ¿a qué le atribuyo este envejecimiento? A la cuarentena. Es una mujer que perdió el trabajo, que su esposo perdió el trabajo, que tienen 3 hijos y estuvo pegada del techo, como decimos en Colombia, como un gato, durante varios meses. Inhibición completa del parasimpático, activación del simpático, inhibición de la regeneración y la reparación, y a pesar de eso el nivel de pigmentación yo diría que no llega al 20% de lo que tenía. Otros casos de los que les mostré al principio, que muchas veces la respuesta sería apréndete a maquillar, en donde ustedes pueden ver el nivel de elastosis solar tan marcado que presenta la paciente, y esto es después de 30 meses sin, de nuevo, y perdónenme que estoy un poco con la fluidez alterada, pero es que tengo jet lag. Entonces, de nuevo, 30 meses después del protocolo sin sesiones de mantenimiento. Acá sin hidroquinona, sin ácido tranexámico. Esto es antioxidantes y protección solar y las recomendaciones que nosotros les damos a las pacientes. Miren el nivel de vasos sanguíneos, la proliferación vascular tan marcada que tenía antes del tratamiento. Y esto es 30 meses después. 30 meses después, incluso se puede ver la calidad de la piel cómo se ha mantenido. Y estas son fotos tomadas con Quantifiker mucho tiempo después, más de 30 meses después. Miren que el nivel de pigmentación ha empezado a aumentar, sobre todo en la región de la frente, pero pues es una paciente que en este momento ya se hace sesiones de mantenimiento, ya el estudio paró, ya no necesitamos hacer un seguimiento más prolongado. Y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Sesiones de mantenimiento? Pues claro. Primero por la paciente, segundo por que hay que pagar los equipos, como dice César. Entonces, hay que hacer sesiones de mantenimiento. La pregunta más frecuente es ¿cuándo? Pues depende. Nosotros normalmente recomendamos que se hagan una sesión de mantenimiento por lo menos cada 6 meses. Hay pacientes que se la hacen cada 8 meses, cada año y 2 meses. Y los resultados van a ser muy buenos. Pero lo que sí no puede variar es si te empiezas a pigmentar, debes reconsultar de inmediato porque necesitas sesiones de mantenimiento o una sesión de mantenimiento. Lo que pasa es que cuando las pacientes se demoran mucho más tiempo, llegan con una pigmentación mayor y lo que terminamos haciendo no es una sesión de mantenimiento, sino un protocolo, de pronto no completo, pero sí hay que hacer a veces 4 o 3 sesiones. Y una forma de hacérselo entender a las pacientes es no tienes que pensar en que te debes hacer el tratamiento de manchas cada 6 meses. Lo que debes pensar es que cada 6 meses te vas a hacer un tratamiento de rejuvenecimiento. Y eso las anima a venir más prontamente. También vemos cosas como que te llega la paciente a los 2 meses o al mes y medio y ¿en qué te puedo ayudar? Te veo perfecta. Bueno, la pregunta siempre es, ¿hoy en qué te puedo ayudar? De pronto viene por alguna otra cosa, toxina, alguna cosa. Y es, quiero hacerme una sesión como las que me hacías. Porque en 15 días tengo un matrimonio y me encanta cómo me queda la piel 15 días después del procedimiento. Entonces creo que es algo que cuando uno obtiene resultados reales, y esto no lo deberíamos decir nosotros en este tipo de eventos, pero se vende solo. Los resultados para nuestras clínicas son muy altos cuando hacemos procedimientos que realmente son efectivos. Y mi recomendación para que esto sea realmente efectivo es no alterar los protocolos. Porque sobre todo en países como Brasil nos encontramos que hay 300.040 protocolos de melasma con Fotona Star Walker combinado con IPL, con no sé qué, con esto, con aquello, solamente por decir este es mi protocolo. Y lo que obtenemos es que terminan diciendo después el protocolo de los doctores Vélez no sirve para nada, pero ¿quién dijo que ese es el protocolo que nosotros propusimos?
si lo has alterado, si has utilizado IPL, si has utilizado pulsos que nosotros no habíamos propuesto, si has modificado a tu antojo. Esto es lo que podemos ver. Y ahora veamos, bueno, esta paciente hizo parte del estudio, fue la única paciente que no terminó el estudio, solamente hizo 4 sesiones de tratamiento y a pesar de eso, miren el cambio que tuvo y miren lo que logramos mantener después de 30 meses. Ahora, cuando combinamos el tratamiento de melasma con efélides y combinamos también con técnicas regenerativas que no solamente nos ayudan en la parte superficial, sino que incluso nos pueden generar un aumento volumétrico del tejido, pero esto necesitamos tiempo para verlo. Como lo decía César, a nosotros nos gusta hacer una analogía y es, cuando yo utilizo un inyectable yo puedo ver los resultados inmediatamente, de hecho quiero que se disminuyan los resultados inmediatos porque obtengo inflamación. Pero cuando yo utilizo piano, cuando utilizo smooth, cuando utilizo otras técnicas que son técnicas reales, porque estamos trabajando con el tejido de nuestros pacientes, necesitamos tiempo. Y el tiempo, muchas veces estamos hablando de por lo menos un año para empezar a ver este tipo de resultados. A mí me gusta hacer una analogía con las pacientes y es, mira, es como si tú y yo nos asociamos, miramos acá por la ventana, compramos ese lote que vemos abajo y decimos vamos a hacer una clínica, un edificio desde cero. Y al otro día llegas con una botella de champaña, miras por la ventana y te pones a llorar porque no ves el edificio. Pero es que primero tenemos que limpiar el lote, tenemos que poner cimientos y esto se va a demorar tiempo. Estamos edificando. Y para eso necesitamos paciencia, como nos decía César. ¿Qué podemos obtener? Miren no solamente el cambio superficial en el pigmento, sino también la reestructuración del óvalo facial y el tensado, sobre todo en la zona media e inferior de la cara. Miren esto que es supremamente importante, que es el nivel de inflamación, cómo lo podemos disminuir cuando tratamos de forma correcta desde afuera, combinado con tratamientos adecuados desde adentro. Otro caso, en donde podríamos decir que tenía una piel linda, pero cuando empezamos a ver los cambios, pues nos damos cuenta que lo que podemos obtener es totalmente diferente. Los niveles de pigmentación, con un análisis ultravioleta, por supuesto que se va a ver pigmentación, pero miren las áreas tratadas cómo cambian. Cuando nosotros mejoramos el pigmento de las áreas tratadas, el análisis ultravioleta pues va a captar pigmento que no se captaba en la primera imagen. Nuevamente combinación de tratamiento de melasma con efélides. Nosotros para las efélides utilizamos 532 con un regalito que nos hace fotona. Si no tenemos la R29, pues es una pieza de mano que no sé cuánto pueda costar acá, pero normalmente está por encima de los $10.000 o 10.000 euros. Pero la R28 viene con un regalo que es esa tapita blanca que muchas personas no entienden para qué se utiliza. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros usamos 532 con la R28 y queremos utilizar un spot de tratamiento pequeño, las fluencias se van al cielo. Y básicamente podríamos abrir agujeros con fluencias de 3.8, 4 julios por centímetro cuadrado con 532, especialmente en pieles de 3 hacia arriba. Entonces, lo que podemos hacer es poner un spot de tratamiento grande, poner esta tapa que tiene solamente un agujero de 1 milímetro y reducimos el spot de tratamiento a 1 milímetro con fluencias bajas. Para este tipo de pieles, con este tipo de lesiones pigmentadas pequeñas, con 0.7, 0.8 julios por centímetro cuadrado es más que suficiente. El frosting que muchas veces nos enseñan que es un blanqueamiento completo de la epidermis es una exageración para lo que nosotros realmente buscamos, que es un frosting irregular y lo que vamos a ver después es eritema y en algunos casos edema, que es transitorio. Miren los puntos más oscuros cómo mejoran, que es el tratamiento de las pigmentaciones puntuales. Por ejemplo, esta se escapa porque muchas veces tenemos la protección ocular y son zonas que dejamos sin tratar. Sin embargo, lo podríamos tratar. 532 es un pulso con una capacidad de penetrancia muy limitada. Entonces, estas son zonas que podríamos tratar siendo cuidadosos, igual buscando un ángulo hacia el hueso, hacia inferior, traccionando el párpado para trabajar lo más que podamos sobre el hueso y estar cuidando el globo ocular de nuestros pacientes. Otros casos. Esta paciente está en proceso, pero nos gusta ponerla porque en la región frontal hay que ser mucho más gentil
con las piezas de mano fraccionadas. A veces pensamos que es una piel gruesa que resiste, pero la pigmentación posinflamatoria es más frecuente, igual que en el labio superior que en otras áreas con melasma. Y estos son resultados, como ustedes se dan cuenta, un año después, bueno, si esto es casi un año después. Es para mostrarles un caso, o sea, es una actriz colombiana que trabaja todo el tiempo en este momento con producciones para Netflix y está expuesta al sol todo el tiempo en grabaciones. Pero a pesar de eso, nosotros podemos trabajar, podemos mejorar la calidad de la piel y podemos obtener resultados como este. Porque muchas veces no estás lista para hacerte el tratamiento, es verano, esperemos a que sea invierno, y esto es un tratamiento que se puede hacer en cualquier época del año. Eso depende mucho del insight que tengan nuestros pacientes. Niveles de inflamación, que es fundamental. Porque cuando yo veo esta reducción en la inflamación, lo que me está diciendo la piel de mi paciente es que tengo mucha menor capacidad de reactivar las vías inmunológicas que me van a llevar a pigmentar. Y este es otro caso de una paciente que es, bueno, esos labios no los inyectamos nosotros, eso sí lo quiero. Ella va a que le hagan inyecciones a otro lado. Pero es una paciente que es muy llamativa porque ella es físico-culturista, con terapia hormonal permanente. Y a pesar de eso, de ser un caso tan difícil, estos son los resultados que se pueden obtener. Con un estímulo de pigmentación constante. Y la reducción en la inflamación, que es prácticamente del 100%. Por supuesto, en los análisis infrarrojos siempre vamos a ver estructuras vasculares e inflamación, y en los análisis ultravioleta siempre vamos a captar pigmentación, pero lo importante es ver la reducción tan marcada con respecto a la foto de inicio. Pigmento. Y esta era para traerles ahorita, vamos a hacer como un mix con PQX, pero es para que ustedes vean lo que nosotros podemos obtener cuando entendemos que la pigmentación posinflamatoria se comporta como el componente dérmico del melasma. Esto es un paciente al que le hicieron un tratamiento para cicatrices de acné con láser de CO2. Después de eso pasó por, no sé, tal vez 7, 8 clínicas en donde le hicieron IPL, diferentes tipos de Q-switch, y esto es 1 año y medio después del proceso del tratamiento con láser de CO2. Cuando llegó a nosotros, hicimos 2 sesiones de tratamiento y estos son los resultados que obtuvimos cuando entendemos que si no modulamos la inflamación, la pigmentación posinflamatoria va a seguir presente. Pero cuando también tratamos la inflamación, los resultados son diferentes. Y para eso utilizamos FRAC. Y para eso utilizamos, bueno, muchas otras cosas que el paciente hace en casa, ¿no? Pero el FRAC es fundamental para disminuir la inflamación que podemos desencadenar con los equipos de entrega ultra rápida o ultra corta de energía, como son el StarWalker MAQX y PQX. Y los niveles de pigmentación. Bueno, y este somos mi hermano y yo hace como varios años. Las cosas han cambiado. Pero básicamente yo creo que este proceso y este camino, que es absolutamente dinámico, nace de las ganas de entender. Nosotros nos graduamos de dermatólogos y lo primero que hicimos fue salir a trabajar a hospitales. Cuando a mí me hablaban de poner toxina botulínica, yo decía, no, pero eso es para gente que no piensa, ese era mi pensamiento, así me educaron en la facultad de medicina, así me educaron en la especialización de dermatología. Pero la historia va a que lo primero con lo que nos encontramos es que cuando empezamos a ver los resultados de nuestros pacientes, cuando seguíamos al pie de la letra lo que decían las últimas publicaciones, eran absolutamente inexistentes. Y en ese momento decidimos estudiar inmunología para entender qué era lo que no estábamos haciendo bien o qué era lo que estaba pasando que nosotros no entendíamos. Y después de estudiar inmunología, pues lo primero que pasa cuando haces inmunología es que los laboratorios como Janssen, como Abbott, como AbbVie, te quieren coger para que hables del último biológico y etcétera. Y nosotros no estábamos de acuerdo porque cuando entiendes inmunología te das cuenta que con el biológico que funciona y que hay que usarlo en algunos casos, lo que estás haciendo es bloquear el último paso de la activación inmunológica del paciente. Y cuando nosotros pensamos realmente qué deberíamos hacer, nosotros lo que deberíamos hacer es modificar lo que está activando la inflamación desde el principio. O sea, buscar el origen de la enfermedad.
Por eso llevamos más de 7 u 8 años estudiando lo que se denomina medicina funcional, y lo que nosotros hacemos todos los días es algo que nosotros hemos denominado dermatología funcional, tratando el tejido de nuestros pacientes con la mejor tecnología que existe, que ustedes ya saben cuál es, acá lo puedo decir sin pena, y es fotona sin vergüenza, dirían ustedes. Nosotros los colombianos decimos pena para referirnos a la vergüenza, obteniendo este tipo de resultados. Cuando nosotros entendemos la tecnología y el tejido sobre el que vamos a trabajar, entendemos la interacción entre las dos cosas, podemos obtener ese tipo de resultados. Muchas gracias.